La entrada del hombre en la otra vida, debería ser la entrada en el reino. A todo rey se le unge y perfuma antes de subir a su trono y mostrarse a su pueblo. También el cristiano, es un hijo de rey, que recorre su camino en dirección al reino a donde el Padre lo llama. La muerte del cristiano, no es sino la entrada en el reino para subir al trono que el Padre le ha preparado. La muerte, para aquel que, sabiendo que está en su gracia, no teme a Dios, no infunde espanto. Ahora bien, purifíquese de todo residuo el cuerpo de aquel que deba subir al trono, para que se conserve hermoso para la resurrección, y purifíquesele el espíritu, para que resplandezca en el trono que el Padre le ha preparado para que aparezca con la dignidad que corresponde al Hijo de tan gran Rey. Aumento de la gracia, cancelación de los pecados de que el hombre tenga pleno arrepentimiento, suscitación de ardoroso deseo del bien, comunicación de fuerza para el combate supremo. Esto ha de ser la unción que se dé a los moribundos cristianos, o dicho más propiamente, a los cristianos que estén para nacer, porque en verdad os digo que el que muere en el Señor nace a la vida eterna. Repetid el gesto de María en los miembros de los elegidos, y que ninguno lo considere indigno de él. Yo acepté de manos de una mujer aquel óleo balsámico. Que todo cristiano se sienta honrado considerándolo una gracia suprema que le viene de la Iglesia de la que es hijo, y que lo acepte del sacerdote para quedar limpio de sus últimas manchas. Y que todo sacerdote gustosamente repita en el cuerpo de su hermano moribundo el acto de amor de María para con el Cristo penante. En verdad, os digo que aquello que en aquella ocasión no hicisteis conmigo, dejando que una mujer os llevara la delantera, y ahora pensáis en ello con mucho dolor, podéis hacerlo en el futuro, y tantas veces cuantas sean las que os inclinéis con amor hacia un moribundo para prepararlo para su encuentro con Dios. Yo estoy en los mendigos y en los moribundos, en los peregrinos, en los huérfanos, en las viudas, en los prisioneros, en los que tienen hambre, sed o frío, en los que están afligidos o cansados. Yo estoy en todos los miembros de mi místico cuerpo, que es la unión de mis fieles. Amadme en ellos, y ofreceréis reparación por vuestro desamor de tantas veces, y me daréis gran alegría a mí, y a vosotros os daréis mucha gloria. Y considerad que contra vosotros conspiran el mundo, la edad, las enfermedades, el tiempo, las persecuciones. Evitad, pues, el ser avaros de lo que habéis recibido, y evitad la imprudencia. Transmitid, por esto, en mi nombre, el sacerdocio a los mejores de entre los discípulos, para que la tierra no se quede sin sacerdotes, y que sea un carácter sagrado concedido. Después de un profundo examen, no verbal sino de las acciones de aquel que pide ser sacerdote, o de aquel a quien juzguéis apto para serlo. Pensad en lo que es el sacerdote, en el bien que puede hacer y en el mal que puede hacer. Habéis visto una muestra de lo que puede hacer un sacerdote venido a menos en su carácter sagrado. En verdad, os digo que por las culpas del templo esta nación será dispersada. Pero también os digo, en verdad, que igualmente será destruida la tierra, cuando el abominio de la desolación entre en el nuevo sacerdocio, conduciendo a los hombres a la apostasía para abrazar las doctrinas infernales. Entonces surgirá el hijo de Satanás, y los pueblos, tremendamente horrorizados, gemirán, y pocos permanecerán fieles al Señor. Entonces, entre convulsiones de horror, vendrá el final, tras la victoria de Dios y de sus pocos elegidos, y descenderá la ira de Dios sobre todos los malditos. Desventura, 3 veces desventura, si para esos pocos ya no hay santos, los últimos pabellones del templo de Cristo. Desventura, 3 veces desventura, si para confortar a los últimos cristianos no hay verdaderos sacerdotes como los habrá para los primeros. En verdad, la última persecución, no siendo persecución de hombres sino del hijo de Satanás y de sus seguidores, será horrenda. ¿Sacerdotes? Tan feroz será la persecución de las hordas del anticristo, que los de la última hora deberán ser más que sacerdotes. Semejantes al hombre vestido de lino, tan santo, que está al lado del Señor, el hombre de la visión de Ezequiel, Ezequiel 9, 2.3.11. 10, 2.6.7, deberán, infatigablemente, con su perfección,
marcar un atao en los espíritus de esos pocos fieles para que llamas de infierno no la cancelen. ¿Sacerdotes? Ángeles. Ángeles que agiten el turíbulo cargado de los inciensos de sus virtudes para purificar el aire de los miasmas de Satanás. Ángeles. Más que ángeles, otros Cristos, para que los fieles del último tiempo puedan perseverar hasta el final. Esto es lo que deberán ser. Pero el bien y el mal futuros tienen raíz en el presente. Los aludes empiezan con un copo de nieve. Un sacerdote indigno, impuro, hereje, infiel, incrédulo, tibio, frío, apagado, insípido, lujurioso, hace un daño 10 veces superior al que provoca un fiel culpable de los mismos pecados, y arrastra a muchos otros al pecado. La relajación en el sacerdocio, el acoger doctrinas impuras, el egoísmo, la codicia, la concupiscencia en el sacerdocio, ya sabéis en dónde desemboca, en el deicidio. Y en los siglos futuros, ya no se podrá matar al Hijo de Dios, pero sí se podrá matar la fe en Dios, la idea de Dios. Por lo cual, se llevará a cabo un deicidio aún más irreparable, porque carecerá de resurrección. Sí, se podrá llevar a cabo, lo veo. Podrá ser llevado a cabo por los demasiados Judas de Queriot de los siglos futuros. Un horror. Mi iglesia removida de sus quicios por sus propios ministros. Y yo sosteniéndola con la ayuda de las víctimas. Y ellos esos sacerdotes que tendrán únicamente las vestiduras del sacerdote, pero no su alma, ayudando a intensificar las olas agitadas por la serpiente infernal contra tu barca, Pedro. En pie. Yérguete. Transmite esta orden a tus sucesores, mano al timón, mano dura con los náufragos que han querido naufragar y tratan de hacer naufragar a la barca de Dios. Descarga tu mano, pero salva y sigue adelante. Sé severo, porque justo es el castigo contra los hombres rapaces. Defiende el tesoro de la fe. Mantén alta la luz, como un faro por encima de las olas desatadas, para que los que siguen a tu barca vean y no perezcan. Pastor, y nauta para los tiempos tremendos, recoge, guía, levanta alto mi evangelio, porque en él y no en otra ciencia se halla la salvación. Lo mismo que nos ha sucedido a los de Israel, y aún más profundamente, llegarán tiempos en que el sacerdocio creerá, por saber solo lo superfluo, desconociendo lo indispensable, o conociendo solo su forma muerta, esa forma con que ahora conocen los sacerdotes la ley, o sea, no el espíritu sino el revestimiento, y exageradamente recargado de adornos, creerá. Digo, ser una clase superior. Vendrán tiempos en que el libro quedará sustituido por todos los demás libros, y aquel será usado solo como lo usaría uno que debiera utilizar forzadamente un objeto, o sea, mecánicamente, como un agricultor hará, siembra, recoge, sin meditar en la maravillosa providencia que hay en esa nueva multiplicación de semillas que sucede todos los años, una semilla arrojada a la tierra removida, que se hace tallo y espiga, luego harina y luego pan, por paterno amor de Dios. Quien al llevarse a la boca un trozo de pan alza el espíritu hacia aquel que creó la primera semilla y desde siglos la hace renacer y crecer, distribuyendo con medida las lluvias y el calor para que germine, y se alce y madure sin que se ponga lacia, o se queme. Así, llegará el tiempo en que será enseñado el Evangelio científicamente bien, pero espiritualmente mal. Ahora bien, ¿qué es la ciencia, si falta la sabiduría? Es paja. Paja que se hincha y no nutre. Y en verdad, os digo que llegará un tiempo en que demasiados de entre los sacerdotes serán semejantes a pajares llenos, soberbios pajares, que se mostrarán arrogantes con su orgullo de estar muy llenos, como si a sí mismos se hubieran proporcionado esas espigas que coronaron las cañas, como si todavía las espigas estuvieran en la cima de las cañas, y creerán ser todo por tener toda esa paja, en vez del puñado de mies, del verdadero alimento que es el espíritu del Evangelio. Un montón de paja. ¿Pero puede bastar la paja? Ni siquiera para el vientre del jumento basta, y, si el amo del jumento no vigoriza al animal con cereales y forraje fresco, el jumento nutrido solo con paja se debilita e incluso muere. Pues bien, os digo que llegará el momento en que los sacerdotes,
olvidando que con pocas espigas instruía a los espíritus en orden a la verdad, y olvidando cuánto le costó a su Señor ese verdadero pan del Espíritu, sacado por entero y solamente de la sabiduría divina.